En Pakistán existe una población que no debería existir, ni en el plano político, ni cultural, ni genéticamente. Según todos los modelos de prehistoria humana jamás elaborados, esta comunidad es imposible. Habitan 3 valles del Hindu Kush: Bumburet, Rumbur y Birir. Son aproximadamente 4.000 personas en total. Se hacen llamar Kalash. Su ADN indica que han permanecido aislados del resto del mundo durante unos 12.000 años. Cada primavera celebran Joshi, un festival en el que se sirve leche fermentada en cuencos de madera tallada. El problema radica en que los Kalash son portadores casi universalmente de la variante ancestral del gen MCM6, la asociada a la intolerancia a la lactosa. Sus vecinos en Pakistán portan la variante de persistencia de la lactasa con una frecuencia cercana al 30%. Los Kalash no deberían poder beber esa leche, pero la beben de todos modos. El doctor Qasim Ayub dedicó años a estudiar esta misma cuestión en el Instituto Wellcome Trust Sanger del Reino Unido. En 2015, su equipo publicó un hallazgo que casi nadie en el campo sabía cómo interpretar. Habían secuenciado el genoma de los Kalash y las cifras dejaron de tener sentido. Esta población se había separado de todos los demás grupos del sur de Asia hacía aproximadamente 11.800 años. Desde entonces, su población efectiva se había mantenido por debajo de los 3.000 individuos. Y no habían recibido ningún flujo genético detectable, ninguna mezcla genética, de ninguna otra población viva en la Tierra. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. Cuando los investigadores dividieron toda la variación genética humana en 6 grupos mundiales, el 6º grupo estaba formado por un único grupo, los Kalash. Un sistema de aldeas en Pakistán, genéticamente tan distinto de sus vecinos como los europeos de los asiáticos orientales. Su tradición oral afirma descender de Alejandro Magno. Las pruebas genéticas no encontraron ningún ancestro griego. En cambio, los Kalash comparten más deriva genética con MA1, un cazador-recolector de Siberia de 24.000 años de antigüedad, que con cualquier otra población del sur de Asia. Una señal paleolítica siberiana, aún presente en el Hindu Kush, en 2026. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes, no la historia familiar, sino la verdadera respuesta biológica, entonces querrás suscribirte, porque lo que viene a continuación va más allá de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a explorar. Un linaje genético que se creía extinto desde hace 12.000 años sigue vivo en 4.000 personas que ignoran por completo que son los últimos descendientes de una población paleolítica del norte de Eurasia, y están a punto de revelarnos algo aún más increíble sobre la civilización que construyó el Valle del Indo. Un momento, antes de continuar, quiero saber algo. Los Kalash tienen el alelo de intolerancia a la lactosa, pero celebran una fiesta de la leche. Si tu prueba de ADN mostrara que portas un rasgo que contradice una tradición familiar de siglos, ¿confiarías en los genes o en la tradición? Deja tu respuesta abajo. Lo digo en serio, las leo todas. Porque, sinceramente, tu respuesta podría estar más relacionada con lo que voy a decir de lo que crees. En Gonur-Tepe, en el desierto de Karakum, en Turkmenistán, los arqueólogos hallaron un enterramiento que no encajaba. El cuerpo estaba colocado de forma diferente a los demás. Entre los ajuares funerarios se encontraban cuentas que coincidían con los estilos del Valle del Indo. Y el ADN reveló algo aún más extraño. Este individuo tenía entre un 45% y un 82% de ascendencia relacionada con agricultores iraníes. Entre un 11% y un 50% de ascendencia AASI, antiguo ancestro del sur de la India. Y casi ninguna ascendencia de agricultores anatolios. La población local BIMAC tenía entre un 20% y un 25% de ascendencia relacionada con Anatolia. Esta persona era un forastero en todos los sentidos. El Dr. Vagish Narasimhan, en colaboración con el Dr. Nick Patterson y el Dr. David Reich de la Facultad de Medicina de Harvard, Estados Unidos, analizó 523 genomas antiguos para un estudio publicado en 2019 en la revista Science. Encontraron 11 individuos en Gonur y Shari Sokta, en el este de Irán, que presentaban lo que denominaron el Klein de la periferia del Indo. Estas personas no tenían ascendencia anatolia detectable. Portaban el haplogrupo del cromosoma YH1A1A2, que actualmente se encuentra principalmente en el sur de la India. Los autores propusieron que se trataba de migrantes de la civilización del Valle del Indo. Y sin embargo, los datos decían exactamente lo contrario. Llevamos 150 años estudiando la civilización del Valle del Indo.
Hemos encontrado un único genoma antiguo. Hemos hallado a 11 de sus habitantes en Asia Central. La civilización del Valle del Indo no era un sistema cerrado. Sus habitantes migraban 1000 kilómetros al oeste, hacia el complejo Bactria-Margiana, portando una huella genética invisible para las poblaciones con las que se movían, ya que carecían de la ascendencia agrícola anatolia que caracterizaba al resto de la región. En Shari Sokta, 8 individuos atípicos, datados entre el 3300 y el 2000 a.C., fueron enterrados con artefactos propios de la civilización del Valle del Indo. No se trataba de comerciantes que murieron en el camino. Constituían un gradiente genético, un cline, de personas con proporciones variables de ascendencia iraní y anatolia, que vivían entre poblaciones con las que no compartían ascendencia genética. Una ola migratoria transformó el mundo antiguo. Dejó descendientes genéticos en cientos de millones de personas y construyó la primera sociedad urbana en el sur de Asia. Sin embargo, no tenemos un nombre para ellos. Ni siquiera sabemos cómo se llamaban a sí mismos, pero sí sabemos lo que no eran. En 2013, el Dr. David Reich fundó su laboratorio de ADN antiguo con una pregunta: ¿quiénes eran los habitantes de la civilización del Valle del Indo? El problema era el clima. El calor y la humedad de las tierras bajas del sur de Asia destruyen el ADN antiguo casi al instante. El equipo de Reich examinó 61 esqueletos. Realizaron más de 100 intentos de secuenciación. Obtuvieron un genoma, el de una mujer, enterrada en Rakhigarhi, en Haryana, India, alrededor del año 2600 a.C. El Dr. Basant Shinde, quien dirigió la excavación en el Deccan College de Pune, India, trabajó con el Dr. Niraj Rai del Instituto Birbal Sahni de Paleociencias en Lucknow y el equipo de Harvard. En 2019, publicaron los resultados en la revista Cell. El genoma mostró una mezcla de ascendencia iraní y AASC, 0 ascendencia de la estepa, 0 ascendencia de agricultores anatolios, pero el componente iraní fue el hallazgo que revolucionó el campo. Provenía de un linaje que se había separado de todos los agricultores, pastores y cazadores-recolectores iraníes conocidos antes incluso de que esos grupos se separaran entre sí, hace más de 12.000 años. Este descubrimiento se realizó hace 7 años. Nadie habló de ello, hasta ahora. La media luna fértil inventó la agricultura hace aproximadamente 10.000 años. Los ancestros de los habitantes del Valle del Indo se separaron de los ancestros de los agricultores iraníes hace 12.000 años. Esto significa que la ascendencia relacionada con Irán en el sur de Asia no llegó con los agricultores, sino con los cazadores-recolectores. Un pueblo que ya era genéticamente distinto antes de que nadie en la Tierra hubiera plantado una semilla. Durante décadas, los arqueólogos supusieron que la agricultura se extendió al sur de Asia mediante migraciones desde la meseta iraní. El genoma de Rakhigarhi demuestra que esta suposición es genéticamente imposible. La ascendencia común entre iraníes y habitantes del sur de Asia no es evidencia de un movimiento migratorio, sino de 2 grupos de cazadores-recolectores que divergieron antes de que existiera la agricultura y que pudieron haberla desarrollado de forma independiente o haberla adoptado culturalmente sin mezclar sus genes. La mujer de Rakhigarhi vivió alrededor del año 2600 a.C. Fue enterrada con cerámica, brazaletes de concha y un espejo de cobre. Su civilización inventó pesos estandarizados, sistemas de drenaje urbano y redes comerciales que se extendían hasta Mesopotamia. Además, sus ancestros habían sido genéticamente distintos de todas las poblaciones agrícolas conocidas durante al menos 9.000 años antes de su nacimiento. Una datación por carbono y la frecuencia de un haplogrupo desbaratan la cronología que todos utilizaban. La ascendencia iraní en Pakistán e India se separó de los agricultores iraníes hace más de 12.000 años. Pero la ascendencia de la estepa, que ahora domina la región, llegó hace tan solo 3.500 años. Existe una brecha de 9.000 años entre el origen de los pueblos y el origen de la cultura que asociamos con ellos, y en esa brecha ocurrió algo que ningún modelo predijo. En Aligrama, en el Valle de Swat, Pakistán, los arqueólogos hallaron tumbas megalíticas datadas alrededor del año 850 a.C. Los entierros estaban centrados en las mujeres, quienes eran las principales ocupantes. Los hombres eran enterrados en segundo plano, a veces con marcas de cortes por el desmembramiento. La antropóloga María Letizia Pulcini documentó las marcas de corte en los huesos. La genética reveló algo igualmente contundente. El transecto temporal del Valle de Swat, analizado por Narasimhan y Reich en ese mismo estudio de Science de 2019,
mostró que la ascendencia esteparia llegó después del 2000 a.C. y aumentó con el tiempo. Pero 3 individuos de Aligrama, datados alrededor del 850 a.C., mostraron una ascendencia esteparia prácticamente nula. Otros yacimientos de Swat del mismo período presentaban aproximadamente un 12%. Aligrama no era un caso atípico por su fecha, sino por su ubicación. Lo que descubrieron a continuación cambió todo lo que creían saber sobre esto. Sabemos que la ascendencia de la estepa llegó al sur de Asia. Sabemos que está vinculada a las lenguas indoeuropeas. Pero en Aligrama, en el año 850 a.C., no había rastro de ascendencia de la estepa, y las personas allí enterradas ya hablaban, o pronto hablarían, una lengua indoeuropea. La migración de la estepa no fue una oleada, sino un mosaico. Algunos valles la absorbieron, otros la resistieron durante siglos. En Urugram, otro yacimiento de Swat, el entierro principal consistía en una mujer adulta que descansaba directamente sobre el suelo de la tumba, seguido de un entierro secundario de un hombre con marcas de cortes para despojarlo de su carne. Esto no fue una conquista, sino un ritual local que integraba a los nuevos pobladores en una estructura antigua. Dos grupos que se suponía que estaban genéticamente vinculados, los pastores de la estepa y los primeros hablantes de lenguas indoeuropeas del sur de Asia, según confirman los análisis de ADN, eran el mismo pueblo en algunos valles y completamente ajenos en otros. La lengua se extendió sin los genes, o los genes se extendieron sin la lengua. En cualquier caso, la identidad que atribuimos al antiguo Pakistán era errónea. Hoy, en los valles de Kailash, un hombre entrega una muestra de saliva para el análisis del cromosoma Y. La expectativa es clara. Si alguna población de Pakistán debe portar el haplogrupo R1AZ93, el haplogrupo Y característico de los pastores de la estepa indoirania, deben ser los Kailash. Hablan una lengua indoeuropea y viven en el corazón del Hindu Kush. El resultado. El haplogrupo R1AZ93 aparece con una frecuencia del 2%. Un análisis filogenético reciente de los Kailash, publicado en 2025, propuso que el 77% de sus clados de ADN Y se remontan al Neolítico temprano de Irán y la media luna fértil, con haplogrupos como R2, G2 y J2. El haplogrupo R1AZ93, característico de los indoiraníes, representa aproximadamente el 2%. El estudio sugirió que los Kailash podrían ser el representante vivo más cercano de una población neolítica pre-indoiraní del norte de Pakistán, un grupo que escapó a una mezcla significativa con hablantes indoarios. Quédate conmigo, porque esta siguiente parte es la razón de ser de este video. Los Kailash hablan una lengua indoeuropea. Han estado genéticamente aislados durante 12.000 años. Casi no portan el alelo R1AZ93. O bien las lenguas indoeuropeas llegaron al Hindu Kush sin ascendencia de la estepa, lo que contradice el modelo estándar, o bien los Kailash adoptaron la lengua de sus vecinos sin mezcla genética. En cualquier caso, la lengua y los genes han estado disociados en esta región durante milenios. Los Kailash celebran el Día de la Leche a pesar de portar el alelo de intolerancia a la lactosa. Han sobrevivido mediante la adaptación cultural, lo que sus genes no pudieron proporcionar. Todos los indicadores biológicos sugieren que no deberían existir, sin embargo, existen. Si los Kailash pueden hablar una lengua indoeuropea sin ascendencia esteparia, entonces la presencia del haplogrupo R1AZ93 en otras poblaciones pakistaníes no es evidencia de transmisión lingüística. Es evidencia de migración con sesgo de género, un flujo genético mediado por los varones que propagó genes sin necesariamente propagar la lengua que supuestamente viajaba con ellos. Un conflicto de hace 4.000 años nunca se resolvió. La misma línea divisoria genética que separó a las poblaciones con ascendencia esteparia de las poblaciones sin ella en el valle de Swat aún se refleja en las fronteras e identidades modernas. En Mangaluru, en la costa de Karnataka, India, el Dr. Ranajit Das no buscaba un nuevo componente ancestral, sino variantes de enfermedades. Su equipo en la Universidad de Yenepoya estudiaba la tribu Koraga, de menos de 10.000 habitantes, que habla una lengua dravídica relacionada con la rama dravídica septentrional que incluye el Brahui, todavía hablado en Baluchistán, Pakistán. Das quería comprender por qué los Koraga sufren una alta mortalidad infantil y trastornos neurológicos. La endogamia que originó estas enfermedades había preservado algo completamente distinto. En octubre de 2025, Das y sus colegas, entre ellos el Dr. M.S. Mustak de la Universidad de Mangalore, el Dr. Jason Sequeira
y el profesor George Van Driem de la Universidad de Berna publicaron sus hallazgos en el European Journal of Human Genetics. Habían identificado una sexta fuente ancestral distinta en el sur de Asia, un componente protodravídico que divergió hace aproximadamente 4.400 años en la región comprendida entre la meseta iraní y el Valle del Indo. Esta fuente es distinta de la ascendencia AASI, iraní neolítica y de la estepa. Constituye aproximadamente el 20% del genoma indio moderno y conecta los Koraga de la India con los Brahui de Pakistán a través de un corredor genético sin rastro arqueológico. Esto no es solo historia antigua. Esto está en tu ADN ahora mismo. En nuestro último video sobre el ADN afroamericano, vimos cómo el aislamiento y la migración forzada pueden preservar señales genéticas que reescriben la historia. El Dr. Das acaba de descubrir lo mismo en la tribu Koraga, pero la causa fue un colapso climático de hace 4.400 años, no la travesía del Atlántico. Si viste ese video, ¿qué paralelismo te impactó más? Si no lo viste, el enlace está fijado. En cualquier caso, ¿qué historia genética de tu propia ascendencia crees que aún permanece oculta? Durante 20 años, los genetistas modelaron a los asiáticos del sur como una mezcla de 3 componentes: asiáticos del sur de Asia, iraníes neolíticos y esteparios. Los datos de Koraga exigieron un cuarto componente. Este componente protodravídico no es una mezcla menor. Es una fuente ancestral importante que permaneció invisible porque estaba distribuida en demasiadas poblaciones en una proporción demasiado pequeña para detectarla, hasta que una tribu aislada en la costa de la India la concentró lo suficiente como para hacerse visible. Los Brahui de Baluchistán, Pakistán, hablan una lengua dravídica septentrional. Están rodeados de hablantes de lenguas indoiranias. Un estudio de 2025 reveló que los Brahui han perdido casi toda conexión genética con otras poblaciones de habla dravídica debido a la extensa mezcla con los grupos vecinos baluchis, sindhis y pastunes. Hablan una lengua que sus genes ya no recuerdan. Los Koraga recuerdan genéticamente lo que los Brahui recuerdan lingüísticamente. Algo que todo el sector consideraba cierto era precisamente lo contrario. El modelo de 3 componentes no estaba incompleto, sino que era erróneo. La ascendencia neolítica iraní en el sur de Asia no era una sola corriente, sino al menos 2. Una que dio origen a la civilización del Valle del Indo y otra que dio origen a los protodravídicos, y ambas divergieron antes de que existiera la agricultura. El sector pasó 20 años buscando un número erróneo de ancestros. He aquí una cifra que debería dejarte boquiabierto. La civilización del Valle del Indo abarcaba aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados. Existió desde el año 3300 hasta el 1300 a.C. Tenía ciudades de 40.000 habitantes, pesos estandarizados, sistemas de drenaje, redes comerciales que se extendían hasta Mesopotamia. Y solo tenemos un genoma, un individuo, de Rakigari. Un único dato que representa a toda una civilización. En su artículo de 2019 publicado en la revista Cell, el Dr. David Reich advirtió que la civilización del Valle del Indo probablemente era genéticamente muy diversa y que la obtención de genomas adicionales enriquecería el panorama. Sin embargo, estos genomas adicionales no han aparecido. El calor y el clima inestable de las tierras bajas del sur de Asia destruyen el ADN. Pakistán e India prácticamente no han aportado ADN antiguo del corazón de la civilización del Valle del Indo. La muestra de Rakigari sigue siendo el único genoma antiguo de la civilización que constituye la principal fuente de ascendencia para los habitantes actuales del sur de Asia. Este estudio reveló 3 cosas. La tercera es la que lo cambia todo. Primero, los Kalash están desapareciendo. Sus valles están siendo colonizados por comunidades externas. Su aislamiento genético, la característica que los hace científicamente invaluables, se está erosionando debido al contacto con poblaciones modernas. Segundo, los Koraga son menos de 10.000 y su endogamia está provocando enfermedades. Tercero, los Brahui ya han perdido su huella genética por la mezcla con poblaciones vecinas. No nos estamos quedando sin tiempo para secuenciar ADN antiguo. Nos estamos quedando sin poblaciones vivas que porten estas señales con la concentración suficiente para ser leídas. Los modelos no son aproximaciones, son confesiones de ignorancia disfrazadas de ecuaciones. Si usted es de ascendencia del sur de Asia, su linaje se basa en un único esqueleto y un puñado de tribus aisladas. Los porcentajes de su prueba de ADN, 45% de ascendencia del sur de Asia, 25% de ascendencia iraní,
20% de ascendencia de la estepa, se fundamentan en un solo entierro y 4.000 habitantes de aldeas de montaña. Los miles de millones de personas del sur de Asia que viven hoy descienden de un puñado de supervivientes cuyas señales genéticas estamos viendo desaparecer en tiempo real. En un aula de conferencias en la década de 1970, un arqueólogo dibujó una flecha en una pizarra. La flecha partía del creciente fértil hacia el este, atravesando la meseta iraní hasta el sur de Asia. Representaba a los agricultores. Los agricultores representaban la revolución neolítica. La revolución neolítica representaba el origen de la civilización. Durante 50 años, esa flecha fue el modelo. El genoma Rakigari la borró. El artículo de Shinde lo afirma directamente. La ascendencia iraní en la civilización del Valle del Indo, CBI, proviene de un linaje anterior a la separación de los agricultores, pastores y cazadores-recolectores iraníes. Esto contradice la hipótesis de que la ascendencia común refleja una expansión a gran escala de los agricultores del oeste de Irán hacia el este. En cambio, los genomas antiguos de la meseta iraní y de la CBI descienden de diferentes grupos de cazadores-recolectores que comenzaron a practicar la agricultura sin grandes movimientos migratorios. ¿Todo lo que te acabo de contar? Guárdalo bien, porque está a punto de significar algo completamente diferente. El campesino no vino. El campesino ya estaba aquí. La flecha en el mapa es una línea trazada con tiza que el ADN se niega a seguir. La mujer de Rakigari fue enterrada con cobre y conchas. Su civilización no tenía templos, ni palacios, ni evidencia de reyes. Y ahora sabemos que no tuvo campesinos migrantes del oeste. La civilización del Valle del Indo fue construida por personas genéticamente distintas del creciente fértil durante 9.000 años antes de que construyeran su primera ciudad. No eran discípulos, eran contemporáneos. Si la agricultura del sur de Asia fue independiente, entonces los modelos de superioridad de la civilización, donde la complejidad se propaga desde un único centro, se derrumban. La civilización del Valle del Indo no fue una región aislada que recibió tecnología de Occidente. Fue un punto de origen independiente de la complejidad urbana, construida por un linaje genéticamente distinto durante milenios. La civilización a la que se culpa de haber introducido la agricultura en el sur de Asia queda exonerada por los datos genómicos. Nunca llegaron. El verdadero problema reside en la suposición de que la agricultura se propaga por migración en lugar de por invención independiente. Esta suposición aún persiste. Una madre coraga sostiene a su hijo en la costa de Karnataka. El niño padece un trastorno neurológico. Este trastorno es endémico en la tribu debido a la endogamia. La endogamia preservó la señal genética protodravídica. Esta señal está acabando con la vida del niño. El estudio del Dr. Das de 2025 identificó múltiples variantes genéticas asociadas con una mayor mortalidad infantil y trastornos neurológicos en los coraga. El mismo aislamiento que permitió detectar el componente protodravídico es el que causa la enfermedad. El estudio del Dr. Ayub de 2015 halló que los Kalash portan una variante de ganancia de codón de parada en el gen ACTN3, con una frecuencia del 93%, probablemente seleccionada para la supervivencia en la montaña. Pero ese mismo aislamiento fijó el alelo de intolerancia a la lactasa, creando una paradoja biológica que los Kalash deben superar únicamente a través de su cultura. Preguntamos qué tiene el ADN pakistaní que no debería existir. No preguntamos cuánto cuesta conservarlo. Los Kalash, los Koraga, los Brahui, portan señales genéticas que contradicen nuestros modelos porque las adquirieron mediante el aislamiento, la endogamia y la carga genética. Su ADN no es una ventana al pasado, es una cicatriz. Los Kalash celebran el Día de la Leche siendo portadores del alelo de la intolerancia a la lactosa. Los Koraga conservan una señal genética de 4.400 años mediante prácticas matrimoniales que provocan enfermedades. Los Brahui hablan una lengua que sus genes han olvidado. Cada población porta un fragmento diferente de lo imposible, y cada fragmento se paga con sufrimiento. Es posible que portes la variante ACTN3 con baja frecuencia. También es posible que portes el componente protodravídico en cantidades ínfimas. No eres ajeno a estas poblaciones. Eres el resultado de su recombinación. La cuestión no es si portas sus genes, sino si conservarás su memoria. Un marcador genético presente únicamente en los descendientes de una antigua catástrofe podría ser una memoria biológica.
El período de aridez de 4200 años que devastó asentamientos desde el Mediterráneo hasta el Indo, pudo haber impulsado la migración hacia el norte que dio forma a los Kalash, los Koraga y los Brahui. El trauma de ese colapso climático podría estar grabado en sus genes, no como una historia, sino como una frecuencia. Y tú podrías llevarla contigo. El entierro de Rakigari al amanecer. Sin reconstrucción, sin actores. Esqueleto RGR 7.3, BR01, HS02. Colocado de norte a sur con brazaletes de concha y un espejo de cobre. La mujer de Rakigari no tenía ascendencia de la estepa, ni de agricultores anatolios, un componente relacionado con Irán anterior a la agricultura, y es la única representante de una civilización de millones. La cautela del Dr. Reich sigue vigente. La civilización del Valle del Indo probablemente era genéticamente diversa, pero nunca lo sabremos. El clima ha destruido el ADN. Los individuos aislados están desapareciendo. Una muestra de un individuo equivale a una muestra infinita. La población Kalash ronda los 4.000 habitantes, la Koraga, menos de 10.000. Los Brahui ya han perdido su identidad genética. Cada una de estas poblaciones es un fragmento de un rompecabezas cuyas piezas no podemos completar. Y la modernidad está reduciendo esas piezas a polvo. Si eres de ascendencia del sur de Asia, tu linaje se basa en un único esqueleto y un puñado de tribus aisladas. Los porcentajes de tu prueba de ADN se fundamentan en un solo enterramiento y 4.000 aldeanos de montaña. Llevas la recombinación de Ani y Asi, de la estepa, y Aasi, de genes iraníes y protodravídicos. Las señales imposibles están en ti, diluidas hasta volverse estadísticamente invisibles. Tú eres la razón por la que están desapareciendo. También eres la razón por la que sobrevivieron. La mujer de Rakigari no tenía nombre, pero tenía descendientes. Y uno de ellos está viendo esto.